¿A qué me refiero continuar? Los inventarios los vamos a ir viendo en esta semana y cualquier cosa la semana próxima. Antes de entrar al tema de inventario, vamos a tocar un punto importante que no quiero que pasemos por alto, que es sobre los cierres de cuenta. Yo voy a hacer un resumen de una manera detallada desde el inicio de un ejercicio a lo que se hace un cierre de cuenta. Cuando termine esa parte, cualquier cosita que ustedes quieran preguntar, ¿verdad? Luego entramos al tema de los inventarios. Bien. Entonces, me avisan cuando la pantalla se esté viendo. Ahí se ve la pantalla. Perfecto, miren. Aquí tenemos un ejercicio contable. Uno de los ejercicios que tal vez usted dirá, estoy cansado de ver esto, ¿verdad que sí? Pero aquí tenemos una transacción. Esto fue una empresa, realizó su transacción durante el mes de julio. Y obviamente ya nosotros conocemos, hemos realizado y hemos practicado bastante sobre realizar un diario general. Vuelvo y le digo, hay muchos que han hecho muy buen trabajo, que los felicité en sus tareas, que están corregidas todas. Y hay otros que todavía hay ciertos detalles que mejorar. Entonces, esta empresa realizó sus transacciones. Hicimos nuestro diario general, todo lo que está marcado en color amarillo. Después que yo hice mi diario general, ¿qué yo hago al final? Que hago la comprobación sumando ambos lados para saber que se cumple el principio de partida doble. Después de yo realizar ese diario general, ¿qué yo hago? Yo realizo inmediatamente mi mayor general. El mayor general yo lo voy a realizar de manera ordenada según el catálogo de cuenta que ya ustedes lo han visto. Cuando realizo mi mayor general, que hago el pase de cada una de las cuentas para así yo poder tener el monto total de ellas ya de una manera determinada, ¿qué es lo siguiente que sigue? ¿Quién me dice después del mayor general qué continúa? La balanza de comprobación. Así mismo es. Después que yo realice ese mayor general, yo voy a hacer mi balanza de comprobación. Déjenme ver si la tengo por aquí. Yo hago mi balanza de comprobación, que sería el paso número 3. Y obviamente, en la balanza de comprobación, de igual manera, yo voy a colocar las cuentas de manera ordenada y según su posición, teniendo en cuenta que primero se colocan los activos, pasivo, capital, ingresos, costos y gasto. Y aquí yo puedo tener ya el monto real, el monto total de cada una de esas cuentas. De igual manera, en contabilidad todo es cuadrado, todo es exacto. Si yo sumo mi lado débito y mi lado crédito, tiene que ser el mismo monto, porque siempre se debe de cumplir el principio de partida doble, que me dice que ambos lados son iguales. Después yo voy a realizar el paso número 4. El paso número 4 es donde yo realizo los estados financieros, donde yo realizo el estado de resultado y el balance general. ¿Quién me dice a mí qué es un estado de resultado? ¿O quién tiene la idea de qué es un estado de resultado? Se podría decir que en el estado de resultados es que nosotros podemos ver cuando la empresa ha tenido ganancia o pérdida. Excelente, así mismo. El estado de resultado es aquel que me muestra a mí si la empresa tiene ganancias o pérdidas. Y obviamente se hace con las cuentas nominales, ingresos, costos y gastos, ¿verdad? Después de yo realizar ese estado de resultado, que me dice a mí que yo tuve una utilidad, yo voy a sacar mi nuevo capital. Eso es para yo decir, bueno, el capital que yo tenía más la utilidad de ahora, el nuevo capital que yo dispongo como empresa es de tal monto. Y obviamente me es más fácil
para yo realizar mi balance general, o también lo llamamos estado de situación. Y el balance general, ¿qué usted entiende que es balance general? ¿Qué es un balance general? ¿Quién recuerda? Déjame ver, profe. Vamos a ver. No tiene que ser una definición tan muy técnica que usted me dé, solamente lo que usted entiende. Es un informe financiero que refleja la situación económica de la empresa. Exactamente, asimismo es un informe financiero que me muestra la situación, el comportamiento que tiene una empresa. Y obviamente este estado se realiza ¿con qué? Con las cuentas reales de activo, pasivo y capital. Y lo bueno es que el balance general inmediatamente me dice a mí que el total de activo es igual al pasivo y capital, es decir, que yo puedo cuadrarlo a través de la ecuación contable. Sabemos que la ecuación contable me dice a mí que activo es igual a pasivo más capital. Cuando yo tengo ese total de activo, tiene que ser igual a la suma de los pasivos con el capital. Bien, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, profesora, yo le quería decir algo, que en la tarea C, ahora que estamos casualmente en ese mismo punto, que en la tarea C, usted me la corrigió y me puso que yo no tenía la cuenta en orden. Yo le doy gracias a usted por corregirme ese punto y por tomar en cuenta mi trabajo, mi esfuerzo. Muy bien, claro. Por eso es que le digo que me tomé tiempo en corregir detalladamente y que entiendo, son detalles que a veces se pasan, a veces uno por la temática, pero recuerden que tenemos que seguir los pasos para hacer un trabajo limpio y de calidad. Y obviamente esos son los principios básicos de contabilidad. Y que yo sé de que lo maneja, que a veces no lo hace hasta rápido, sí, déjame pasar y no me fijo en que debo de cumplir esos principios, ¿verdad que sí? Sí. Bien, entonces, después que nosotros hacemos esos estados, nosotros vamos a realizar lo que llamamos la hoja de trabajo, que fue lo que vimos en la semana pasada. La hoja de trabajo, yo voy a realizar ajustes. Y esos ajustes me van a decir a mí, yo voy a cuadrar ciertas cuentas que yo no lo puedo hacer durante el mes o durante el año, sino que yo tengo que esperar un periodo contable para poder ajustarla, para yo saber si hubo ciertos cambios. Y obviamente yo comienzo a realizarlo a través de la balanza de comprobación, porque yo voy a tener lo que son creación de cuentas nuevas, voy a tener variaciones en los montos de la cuenta, tanto así que hay cuentas que me pueden aumentar, hay cuentas que me pueden disminuir y hay otras que van a ser nuevas, ¿verdad que sí? Entonces, este es mi balanza de comprobación que teníamos aquí. Mírenla aquí. ¿Qué sucede? Que dentro de esa balanza se dio la siguiente situación. Se realizaron estos dos ajustes. ¿Qué es lo primero que yo debo de hacer? Bueno, yo hago una columna. Sabemos, y yo les explicaba que esto se realiza en un libro donde tenga un libro de 12 o de 14 columnas. Eso es igual, un libro de texto, pero de una manera horizontal, medio largo, donde ¿verdad? Tiene varias columnas y usted va haciendo esos ajustes o se ve a sí mismo de manera ya digital como lo estamos haciendo. Ustedes han ido a las instituciones públicas, oficina pública, que a veces tienen unos libros como horizontales que son largos, que cuando tú vas a recibir algunos documentos te ponen a firmar y que nombre, cédula, firma, hora, teléfono. ¿Lo han visto esos libros? Que lo utilizan mucho casi las instituciones públicas. ¿No se dan cuenta cuáles son? Más o menos, como que eso lo usan mucho como en donde se saca el de nacimiento y en esas la cosas. Junta. Ajá, en la Junta. En la Junta usa mucho de eso.
Es un libro parecido a eso, si fuera de manera manual que nosotros estuviésemos haciendo esos ajustes. Entonces, estos son los dos ajustes que se dieron. ¿Qué yo voy a hacer? Bueno, obviamente, como tengo dos ajustes, yo tengo que registrarlo dentro de mi diario. Ustedes recuerdan que yo les decía a ustedes que todo debe de quedar registrado. ¿Qué yo hago? Bueno, yo me voy a mi diario general y debajo del diario general yo paso una doble raya y coloco un título que digo ajustes. Y comienzo a ajustar esas cuentas que tengo ahí. La primera dice que se realizó un uso de inventario de materiales por 25,300. Si se realizó un uso de materiales, eso me quiere decir que hubo un gasto. Es decir, se va a crear una cuenta de gasto y mi inventario va a disminuir. ¿Qué hago? Me voy al diario y digo gasto de materiales, le doy un débito porque ya nosotros sabemos y conocemos que la cuenta de gasto es de origen débito. ¿Contra quién? Contra los materiales, que es un activo, y también sabemos que los activos disminuyen del lado crédito. Le coloco ahí, ¿verdad?, su descripción que se hizo para registrar el ajuste de los inventarios de materiales. Y le pongo ahí ajuste número 1. Luego realizo el ajuste número 2, donde se hace una depreciación de los equipos de oficina por 5,500. De igual manera, me voy a mi cuenta de ajuste y digo gasto de depreciación de equipos de oficina. Hablamos en la clase pasada que cuando hay una depreciación, obviamente se genera un gasto por el uso o el desuso de ese activo fijo. Y sabemos que el equipo de oficina es un activo fijo. Una computadora, usted utilizándola todos los días, se va desgastando, no vale igual. Entonces tengo aquí el gasto de depreciación, de igual manera, es un débito, porque de origen débito esa cuenta, contra la cuenta de depreciación de equipo de oficina con un crédito. Registro la descripción, que fue para registrar ese ajuste de depreciación del equipo de oficina. Ese fue el ajuste número 2. Después que yo hago esos ajustes, ¿qué yo debo de realizar? Bueno, yo me voy aquí a mi hoja de trabajo y me voy a la columna de ajuste. Coloco las cuentas según el origen que tengo en el diario. Gasto de material en débito. Y creo mi cuenta, gasto de materiales, como una cuenta nueva en débito. Materiales en crédito, voy a ajuste y busco aquí materiales en ajuste, un crédito de 23,500. Gasto de depreciación equipo de oficina en débito, 5,500. Contra depreciación de equipo de oficina en crédito. Depreciación equipo de oficina en crédito. Después de yo realizar esos ajustes, obviamente, yo voy a ajustar mi balanza, voy a tener una balanza ajustada, porque tengo que agregar las cuentas nuevas, voy a tener variación en los montos y yo debo de saber, ¿verdad?, cuáles serían mis nuevos totales. Paso el efectivo, lo paso igual porque no tengo ningún tipo de movimiento aquí. Paso la cuenta por cobrar igual porque tampoco tuve ningún tipo de movimiento. Paso el equipo de oficina igual, no tuve nada. La depreciación de equipo de oficina en su origen crédito. Materiales, 105,000 en débito, pero aquí, ¿qué pasa? Que yo tengo un crédito y eso me va a disminuir la cuenta de materiales. 105,000 menos 23,500, 81,500. La cuenta por pagadio 0, paso 0. El capital, el mismo monto, no hubo variación. El ingreso por servicio, el mismo monto. El gasto de sueldo, el gasto de energía. ¿Y qué voy a hacer aquí? Agregar las dos cuentas nuevas, la de gasto de materiales y gasto de equipo de oficina. Esas dos cuentas nuevas las agrego. De igual manera, debo de ir sumando para saber de que ambos lados
se está cumpliendo el principio de partida doble, que son iguales. Ya después de ahí, la balanza con la que me interesa trabajar y los datos que me interesan son esto, lo de la balanza ajustada, porque ya yo hice los cambios que tenía que hacer. Nuevamente, yo tengo que realizar mis estados de resultado y el balance general, porque los estados que hice aquí, como yo tuve variación en mi balanza, obviamente esos estados van a variar nuevamente. ¿Vamos bien hasta ahí o hay preguntas? Profe, yo tengo una, pero mire cuál es la pregunta mía. En la depreciación, profesora, ¿cuál es el porciento de la depreciación de equipo de oficina? Porque suponiendo que a mí me tocara en una empresa hacer la depreciación, se supone que que esos equipos tienen un porciento de depreciación para yo hacerlo. Entonces, para que me dé esa cantidad. Por ejemplo, para que me dé 5.000. Ok, miren qué es lo que pasa. La depreciación tiene categoría. Tiene categoría 1, categoría 2, categoría 3. La categoría 1, por ejemplo, corresponden a las edificaciones, que un 5%, porque los terrenos no se deprecian. La categoría 2 entra aquí lo que son los equipos pesados, las maquinarias, con una depreciación de un 15%. Y en la categoría 3, entonces, entran los vehículos livianos, carro, jipeta, ¿verdad? Equipos de oficina, mobiliario con 25. ¿Qué sucede? Que aquí no tenemos un porcentaje fijo, porque a partir de esas categorías de depreciación hay métodos para depreciar. Existe el método de línea recta, el método de unidades decreciente, el método por unidades de producción. Entonces, hay que evaluar qué método se estaría utilizando para poder aplicar esa depreciación a ese equipo. Entiendo. Eso ustedes lo van a ver en contabilidad 3. Creo que, si no mal recuerdo, ustedes tienen ese tema de depreciación. Ok. O en la 2. En una de esas, yo creo que en la 2 van a trabajar depreciación. Bien. Ok. Sí. Entonces, hacemos que después de la balanza ajustada, nuestro estado de resultado. Sabemos que el estado yo lo hago con quién, tomando las cuentas de ingresos, costos y gastos. Paso mi ingreso, mis gastos, todos los gastos que tengo, y como hicimos en el ejercicio de la clase anterior, aquí tengo mi monto total de ingreso, hago una sumatoria del total de gasto, 86,800. ¿Qué sucede? Que como mis ingresos son mayores que mi gasto, voy a tener una ganancia. La ganancia fue de 94,000. Le explicaba en la clase anterior que aquí yo lo coloco haciendo referencia al lado débito. ¿Para qué? Para cuando yo sume los gastos más la ganancia sea igual al total de mi ingreso. Si yo hubiese tenido una pérdida, lo coloco del lado contrario, que sería el lado crédito. ¿Para qué? Para que el ingreso con la pérdida sea igual al total de gasto. Eso solamente se cumple en una hoja de trabajo. Después, de una manera normal, hay que colocar las cuentas en su origen. Ya luego hacemos el balance general con las cuentas reales de activo, pasivo y capital, donde pasamos de la balanza ajustada. Y obviamente, ¿verdad? Paso mi ganancia que yo obtuve para yo poder cuadrar. Y aquí yo sé que todo está cuadrado porque se cumple la ecuación contable de que el total de mis activos va a ser igual a la sumatoria del pasivo y el capital. Hasta ahí hay preguntas, vamos bien, hay dudas. ¿Todo bien hasta ahí? Confírmeme algo. En el estado de resultados, el total de débito fue 86,800. Entonces, el que está abajo, 94,000.
Es verdad, Vamos a pero chequear. Aquí es, no, la utilidad, excúsenme, la utilidad fue los 86.800, los 94.000 lo gasto. Aquí lo tengo. Lo subrayé arriba. Aquí está. Miren la suma aquí. La suma de todos los gastos, los 94.000 lo ven en la barra. ¿Ven la barra ahí arriba? sí. Que está sumando todo eso. Total de gasto, 94.000. 86.800 fue la ganancia, la utilidad, que la pasamos aquí al balance general. Ya sí. Sí. Corregimos ahí. Entonces, después que yo hago mi hoja de trabajo, ¿qué yo voy a hacer? Después que yo realicé mis ajustes, dentro del periodo contable existe algo que se llama cierre de cuenta. ¿Qué es un cierre de cuenta? El cierre de cuenta es aquel que se origina al final de un periodo contable, de un año para inicio de otro, pero en los cierres de cuentas solamente se deben de cerrar las cuentas nominales, ingresos, costos y gastos. Las cuentas reales no se tocan, no se cierran, solamente ingresos, costos y gastos. Y de igual manera, aquí yo voy a hacer una serie de transacciones que al final me va a cuadrar y yo puedo comprobar si trabajé de manera correcta. Entonces, como ya yo hice mis ajustes, ¿qué voy a hacer? Bueno, me voy a mi diario general y esos ajustes que yo tengo, debo de pasarlo al mayor, porque obviamente también eso me va a afectar mis totales. Gasto de materiales. Creo esa cuenta de gasto de materiales porque fue una cuenta nueva. Me voy a mi cuenta de materiales, que ya yo la tenía aquí arriba, mírenla aquí, y coloco que al 31 de ese mes tuve un asiento de ajuste con un crédito de 23.500. Ahí voy a tener un balance de 81.500, que es el mismo balance que yo tengo aquí en mi balanza ajustada. ¿Lo están viendo? ¿Lo pueden comprobar? Miren. Sí. Ok. Luego, hago el pase al mayor de la siguiente transacción. Gasto de depreciación. Tuve que crear esa cuenta aquí. Y la depreciación, que también tuve que crear esa cuenta de 5.000. Ya después de ahí, obviamente vienen los asientos de ajuste. Y lo realizo en el mismo diario general. Otra vez paso una doble raya y coloco asientos de cierre. Porque, vuelvo y le digo, todo debe de quedar registrado. Todo debe de quedar plasmado. Entonces, asientos de ajuste. Aquí tengo y digo, ¿cuáles son los que yo voy a cerrar? Bueno, voy a cerrar todas mis cuentas que sean nominales y en esa cuenta nominal están los ingresos, los costos y los gastos. ¿De qué manera yo voy a cerrar? Bueno, para hacer el cierre de esa cuenta, yo voy a crear una cuenta que se va a llamar ganancias o pérdida. Esta cuenta la voy a utilizar para poder hacer como la contraparte de la cuenta, poder hacer mi cierre. ¿De qué manera? Bueno, yo siempre a la cuenta de ganancias o pérdida le voy a dar la parte contraria al origen de la cuenta. Me explico de manera práctica. Voy a crear mi cuenta de ganancias o pérdida, como yo hice aquí, y comienzo a elaborar mis asientos de cierre. Comienzo por los ingresos, busco ingreso y tengo aquí que mi ingreso, el monto, es de origen crédito de 180.800. Si yo quiero que los ingresos sean cero, que yo los cierre, yo tengo que darle el mismo monto, pero del lado contrario, tengo que colocarlo.
Si tengo un crédito de 180,800, tengo que darle un débito de 180,800. Me pone el 8 aquí que me faltó. ¿Verdad que sí? Entonces, yo vengo aquí a mi asiento de cierre y digo ingresos, débito, 180,800 para yo poder cerrarla. ¿Contra quién? Contra la cuenta de ganancias o pérdida que yo creé para poder hacer los cierres de cada una de las cuentas. Ingresos por servicio, asiento de cierre número 1, en débito, 180,800. Cuando lo paso al balance, obviamente lo que está en crédito del mismo monto me va a dar un 0. Y a mi cuenta de ganancia o pérdida, asiento de cierre número 1, en crédito 180,800. Tengo mi balance. Después de eso, yo me doy cuenta de que yo no tengo cuenta de costo, sino todas son de gasto. Y los gastos son de origen débito, ¿verdad que sí? Si yo quiero que un gasto me dé 0, yo tengo que agregarle un crédito, porque débito y crédito, ¿qué va a pasar? Se van a chocar, voy a tener positivo, voy a tener negativo y eso me va a dar 0. Entonces, aquí hago un despliegue y digo, la cuenta de ganancias o pérdida, le doy un débito con el valor de gasto de sueldo con un crédito. Igual lo hago ganancias o pérdida con un gasto, con un crédito a la cuenta de gasto de energía. Hago lo mismo, ganancias o pérdida, un débito con un crédito al gasto de materiales. Vuelvo y hago lo mismo, ganancia o pérdida, un crédito con un... ¿Contra quién? Contra el gasto de depreciación de oficina, de equipo de oficina. Y lo voy colocando. Busco aquí, gasto de sueldo, asiento de cierre, número 2, un crédito. Usted dirá, ¿y de dónde salió, profe? Mírelo aquí, donde lo hicimos. Gasto de sueldo, crédito. ¿Verdad que sí? Busco aquí luego. Tengo un gasto de energía eléctrica. Es de origen débito, pero yo quiero cerrarlo. Le doy un crédito. Positivo y negativo. ¿Qué me va a dar? Balance 0. Lo mismo hago con el gasto de materiales. Débito, un crédito con el asiento de cierre me da 0. El gasto de depreciación. Con todos los gastos hago eso. Y obviamente tengo que ir registrando en mi mayor general en el lado débito a ganancias o pérdida por cada uno de la cuenta de gasto. Miren aquí, 40,000 del gasto de sueldo, los 25,000 del gasto de energía, los 23,000 del gasto de materiales, gasto de depreciación. Después de eso me dicen la parte de los principios contables de que esa cuenta de ganancias o pérdida también yo debo de cerrarla, porque al final me va a quedar a mí mi cuenta de utilidad neta, que sería de ganancia, o mi cuenta de pérdida. Obviamente, también dentro de mis asientos de cierre, yo voy a generar, porque en este caso, ¿qué yo tengo aquí? Bueno, tengo un crédito de 86,800. Y obviamente para cerrarlo necesito darle su débito y habilito la nueva cuenta de utilidad neta. Utilidad neta, un crédito de 86,800 y hago el cierre de la cuenta que yo había creado de ganancias o pérdidas que utilicé para cerrar todos los demás gastos. Yo sé que se ve mucho, chicos. Por eso solamente le dije que este tema lo iba a tomar para explicarlo, porque no quería que se pasara por alto. Bien. ¿Qué sucede aquí? Después de yo realizar esa parte,
ya a mí solamente me quedan las cuentas reales abiertas, porque recuerden que yo cerré todas las cuentas nominales que contribuyen al ingreso, al costo y al gasto. ¿Qué yo tengo que hacer? Bueno, yo debo de hacer, para comprobar si todo está correcto, hacer una balanza post cierre. La balanza post cierre es aquella balanza donde yo solamente voy a tener las cuentas que quedaron abiertas. Y obviamente, ¿cuáles son esas cuentas? El efectivo, cuentas por cobrar, equipo de oficina, materiales, cuentas por pagar, capital. Paso con los montos: efectivo, cuentas por cobrar, equipo de oficina, la depreciación de equipo de oficina que no se cerraba, los materiales, la cuenta por pagar fue 0, mi capital y obviamente la única cuenta que me quedó abierta de utilidad neta. Cuando yo sumo, de igual manera, ese balance post cierre tiene que cumplir con el principio de partida doble, que ambos lados son iguales. ¿Y cómo usted puede comprobar que trabajó bien? Porque esa utilidad neta que usted tiene ahí en el cierre de sus cuentas es la misma utilidad que usted tiene cuando usted determinó sus ajustes. Es la utilidad que usted tiene de ganancia, porque todo coincide. Obviamente, si al momento de yo hacer mis ajustes, tú me dijiste que teníamos una ganancia de 86,800, cuando yo haga los cierres del mismo periodo, yo voy a confirmar que tenemos que la misma ganancia. Mírela aquí. Obviamente, yo puedo verificar de que todo está cuadrado. ¿De qué otra manera también? Que el balance general que yo tengo en mis ajustes, el monto también va a ser igual al balance general que yo tengo en mi balanza post cierre. Esto me indica a mí de que mi periodo contable está totalmente cuadrado, de que trabajamos de manera correcta. ¿Preguntas, dudas, comentarios? No, profe, yo lo que quiero es que usted me mande ese documento para yo, porque mire, quedé así como media... No, ya te le va a decir, profe, que está todo claro. Ay, no. Ay, mamá. Ya lo sabe. Miren, chicos, ¿qué sucede? Este documento yo se lo puedo compartir, ustedes lo pueden guardar, porque es un documento muy bueno, donde es un ejercicio completo. De verdad me pongo bastante en el lugar de ustedes. Me pongo de mil maneras en el lugar de ustedes. Yo sé que no es muy fácil así de manera virtual, pero les puedo asegurar y les puedo garantizar que si hubiésemos estado de manera presencial, eso ustedes lo hacen. Porque en la parte presencial, yo sé que se sienten más, no es que no se sientan motivados, sino que en la parte presencial, como están en eso, porque yo sé que hay muchos que están en casa y que tal vez están en la clase, pero están que el niño, que esto, que lo otro, muchas cositas, se pierden. Uno se distrae. Mire, ¿qué pasa? Pero, yo lo hago eso, pero si usted me manda ese documento me sirve a mí de guía. Sí, además eso es algo, profe, que nos servirá en el futuro. Exactamente, eso le ayuda bastante a ustedes en el futuro. Eso es un ejercicio completo. Eso es lo que hace una empresa completa en un periodo. Totalmente. Eso que nosotros hacemos ahí, que acabamos de realizar. Vuelvo y le digo, si hubiésemos estado presenciales, aseguro que eso ustedes lo hubiesen hecho. Hay que, ¿verdad?, adaptarlo un poquito ante la parte de la situación, pero ustedes con el mismo encuentro lo pueden revisar, se lo voy a enviar por el grupo, véanlo en el fin de semana para que tengan, ¿verdad?,
esos conocimientos que se necesiten. Guarden el documento, ese material que le puede ayudar bastante para luego. En contabilidad 2, yo sé que van a ver mucho sobre las partes de cuentas de cierre. Bien. Entonces, voy a sacar aquí el material. Miren, otro puntito que nosotros tenemos en el día de hoy es sobre los inventarios, que ese es el último tema que nos queda por trabajar. ¿Qué es un inventario? Bueno, el inventario, como uno dice, es todos los materiales que yo tengo disponible en un almacén. Y obviamente el inventario yo lo tengo para realizar mis productos. Hay empresas que tienen 3 tipos de inventario. Por ejemplo, una zona franca tiene el inventario de materiales directos. ¿Cuáles son los materiales directos? La tela, el hilo, los botones. Tiene un inventario. Nosotros hacemos eso, profe, en mi trabajo. ¿Qué usted realiza? ¿Qué ustedes hacen allá? Yo trabajo en una ferretería y anual hacemos inventarios de todos. Bueno, usted conoce exactamente, él conoce bastante de eso. Por ejemplo, como le decía, en la misma zona franca, que tiene otro tipo de inventario, ¿cuál sería el de proceso? Porque hay piezas que se quedan a medio elaborar. Hay veces que dicen, vamos a sacar la producción de 100 blusas M, 100 blusas L, pero eso se queda en una producción a media, porque tal vez le faltan los botones, que un sello, que un bordado, y eso es un inventario en proceso. Porque si alguien va, me hace un pedido, bueno, yo tengo camisas M que están en proceso, que solamente hay que ponerle un bordado, ¿verdad? Eso es material, eso es inventario en proceso. Y también tenemos, profe. Dígame. Por ejemplo, nosotros en la ferretería ya, tenemos en el sistema que hay, por ejemplo, 5 cubos de pintura blanco. Nosotros hacemos el inventario, ya que a veces vendemos uno y lo devuelven y a veces no le damos entrada. Entonces, el sistema cuenta con que solamente hay 4 cuando hay 5. Y por eso hacemos ese tipo de inventario. Sí, el de ferretería es muy minucioso porque eso hasta la tuerca, la tornilla, el clavo, la punta, eso mire. Pero desde que tú haces una devolución, eso de una vez vuelve el inventario. Entonces ustedes no lo que pero ustedes hay, no hacen hay veces que se escapan. Okay. En la ferretería, por ejemplo, una persona que te compró una libra de clavo y luego cuando te la devuelve, tú pesa la libra de, está ahí la libra de clavo, y si esa persona le sacó 2 y la caja decía que eran 100 y ahora es 98. Exactamente, eso es la ferretería, hacer un inventario en ferretería, mire, eso es dolor de cabeza más grande que hay. Ya lo Entonces, y le decía que el último tipo de inventario que tienen las empresas es el inventario de productos terminados, es aquel que está disponible. Otro ejemplo, la panadería. Usted va a una panadería, es difícil que alguno de ustedes diga que en un momento no ha ido a una panadería y no se ha fijado. En la panadería que usted tiene, harina, el aceite de soya, los huevos, el azúcar. Pero hay veces que la panadería tiene panes preelaborados que hicieron la masa, sacaron el pan, lo tienen en unos hornos, en unos freezer, que solamente tienen que sacarlo y hornearlo, ¿verdad que sí? Es un inventario en proceso. Y también la panadería tienen sus tramos, sus estanterías donde usted va y coge, esta funda de galleta, esta funda de pan, este bizcochito, esta cosa yo qué. Eso es un inventario de productos terminados. Entonces, ¿qué sucede? Que los inventarios es un activo de lo más preciado que tiene una empresa, porque a través del inventario una empresa puede llegar a la quiebra. Como nos decía Arismendi, hay veces que si tú no conoces tu inventario, tú puedes comprar producto teniéndolo. O a veces, si tú no cuidas tu inventario, tú puedes tener productos que son bastante costosos y se están dañando. Por ejemplo, hay empresas que compran productos que son en divisas,
que duran hasta 3 meses, 6 meses para llegar al país, que hay que hacer un pedido con antelación. Si tú no cuidas ese material, se te puede dañar. O si tú no cuidas un material que 2 veces al año que se hace un pedido, cuando va el cliente, ¿qué tú vas a vender? Nada, porque se te dañó y tú no tienes cómo pedirlo porque eso se pide en junio y en diciembre, vamos a decir. Entonces, hay que cuidar mucho. Hay que tratar de tener mucho cuidado las entradas, la salida. Si usted es el encargado de un almacén, cuide su contraseña. Señores, cuiden el que trabaja en almacén, en inventario, tiene que ser muy cuidadoso con sus datos, porque cualquier persona te puede dar una salida sin ser real o te puede hacer, es más, no solamente inventario, todo aquel que trabaja en una empresa que sea bajo una clave o un usuario, tiene que tener mucho cuidado, porque si le dieron algo por eso, porque es información confidencial, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué sucede? Que dentro de los inventarios, dentro de nuestro país y la regulación en cuanto a lo que es el código tributario, tenemos 2 tipos de inventario, 2 tipos de sistema. Tenemos el inventario periódico y el inventario perpetuo. El inventario periódico es aquel que es común, es poco costoso, es un inventario que yo puedo realizarlo manual, lo utilizan las empresas pequeñas, pero para yo saber qué se vendió, qué no se vendió, cuál fue el costo de venta, yo debo de cerrar la empresa a veces. ¿Ustedes cierran, Arismendi? Sí, profe. Por ejemplo, ese tipo de cosas, ese tipo de inventario nosotros lo hacemos en Semana Santa, ya que tenemos 3 días libres de la semana. Ok, Esto por necesita ejemplo. mucha concentración y tiempo. Sí, por ejemplo, yo sé que Arismendi seguramente el sistema de inventario que ellos tienen en la empresa es el perpetuo, que es un sistema medio costoso, te dice de una vez lo que está disponible, lo que no está, pero que hay que trabajarlo, sí, pero al momento de ellos pasar el inventario de manera física, ellos tienen que irse al sistema periódico porque entonces tienen que contar. Sí, una es relativa de la otra. Exactamente. Entonces, ¿cómo te rectificas? Exacto, una manera de rectificar. Así es. El inventario periódico, el que hace un colmado. ¿Cuántas latas de aceite tenemos? ¿Cuántas latas de salsa? Mira, chequea cuántos galones de cloro hay ahí. ¿Cuánto? Es un inventario periódico. Es poco costoso, ¿verdad? Entonces, el perpetuo es aquel que es un sistema que lo utilizan las grandes empresas, por ejemplo, las empresas departamentales, la Sirena, los supermercados, la ferretería. Profe. Dígame. Ajá, por ejemplo, yo trabajo en una ferretería, pero yo trabajo desde la compañía de pinturas popular y esa gente anual me dan la orden para que yo haga un inventario de toda la pintura que yo tengo allá. Exacto. Y yo digo, eso es algo que me ayuda tanto a mí como a ellos, porque ahí yo sé, a veces hay colores que yo no sabía que tenía y cuando hago el inventario lo tengo y no tengo que pedirlo y nos economizamos tanto ellos como nosotros. No, lo mismo que decíamos ahorita con los inventarios, que te ayuda a conocer lo que tú tienes. Profe, permiso. Sí. Yo trabajo en Plaza Lama y yo me hacía una pregunta. Cuando ellos estaban haciendo inventario, yo decía que cómo es que ellos tenían una constancia de lo que están contando, porque ellos cuentan la mercancía con el supermercado abierto. Entonces, mientras el cliente va cogiendo esa mercancía, ¿cómo ellos tienen esa facilidad de saber cuánto hay? Porque el sistema de ellos es perpetuo. El perpetuo, tú haces una entrada, el almacén, 200 cajas de, vamos a decir, de leche, de la Mile, por así decirlo. Dentro, ese inventario es general para esa sucursal aquí, Santiago, por así decirlo. Si un cliente va y compra cuando tú la pasas por caja, ¿qué le hace la caja a esa leche? Te le da salida. Y obviamente el inventario que va haciendo te lo va sacando. Si en lo que ellos están haciendo inventario y cogieron la parte de leche para saber cuánta hay, un cliente o 2 clientes compraron, inmediatamente que hace el inventario, te la disminuye cada vez que pasa por caja, por el código, la codificación.
Por eso es que yo la hago así. Y es costoso, este sistema es muy costoso. Profe, Dígame. entonces, y si ellos, luego que cuentan lo que está en la góndola, después que ellos cuentan físico, es que el cliente coge el producto y lo pasa por caja, ellos lo van a tener como físico, pero en el sistema se lo va a rebajar. Ajá, en el sistema lo va rebajando. Profe. Miren, yo creo que se supone que si ellos van a hacer un inventario, lo primero que ellos tienen que ver que es lo que tenga el sistema, la cantidad que le dice el sistema. Entonces, luego que ellos van a hacer el inventario, entonces, quizás luego que ellos vuelvan y hagan el inventario, dicen un ejemplo que tienen 200 leches, entonces cuando ellos vuelvan al sistema, ellos le decían que tenían 200 leches, pero después el sistema no le va a decir lo mismo, porque ya quizá hubieron 5 que se vendieron o hubieron 10 que se vendieron. Claro, porque es que las cajas en los supermercados te va rebajando el inventario que tú tienes. Sí, profe. Hay veces que el sistema, si por ejemplo hay 5 leches y le dieron le dieron salida, si hay 5 leches, por ejemplo, y se venden 7, el sistema de una vez te lo avisa porque es un sistema súper inteligente. Exactamente. Eso sucede, pero hay que tener mucho cuidado, principalmente con la parte de las devoluciones. A veces en las devoluciones es que vienen los fallos. Fíjense, principalmente en esos supermercados, como decía Marestén, La Sirena, Plaza Lama, que para hacerte una devolución, primero tú tienes que pasarlo por el sistema, entonces ellos te dan como una nota de crédito para atrás, para que para ellos ese producto que tú llevaste, volverlo a entrar, hasta que ellos no lo entren, no sale ese comprobante, ese recibo. No es que ellos te dicen de que, sí, pues búscalo y lo pongo ahí en el mostrador, no. Ellos tienen que hacer esa entrada para que otra vez se sume, te hagan la nota de crédito y tú vayas y busques entonces lo que tú necesitas. Es un sistema, por eso le digo, es sumamente costoso. ¿Alguien tenía una última idea? Jennifer, que tiene la mano levantada. Ajá. Hola, profe. Buenas noches. Hola. En mi trabajo, un ejemplo, yo paso inventario semanal, porque lo saben, de nosotros es una compañía de venta de madera, o sea, eso es propietaje. Pero nosotros usamos 2 tipos de inventario, en Excel y en el programa que nosotros tenemos, o sea, que nos lo rebaja automático. Pero como nosotros detallamos mucho la madera, a veces tenemos que hacerlo semanal el inventario, para así saber si hay algún déficit, y así como usted decía, si un cliente nos devuelve una mercancía, se realiza una nota de crédito. Y así esa nota de crédito nos devuelve el inventario originalmente como estaba. Exacto, es una manera de cuidar. Sí. Muy bien. Bien, entonces a María, que tenía la manita. Que le quería dar gracias por aclararme ese punto, porque cuando a mí me pusieron a contar unos chocolates, que yo vi que conté 20 y vino un cliente y se llevó 10, yo decía, pero ven acá, esta gente me están poniendo a mí a contar de más, porque díganme. No, ahí decía tú que te tenían de relajo. Sí, yo dije de relajo. Exacto, no, pero eso es lo que sucede. Entonces, miren, vamos a ver ahora de una manera manual. Creo que solamente nos va a dar tiempo de ver un solo método por la hora. Permiso, profe, ¿esta es la última reunión ya? No, la última reunión es la próxima semana. Ok. Pero yo digo que por la hora nos va a dar, porque miren qué sucede. Yo le decía que el inventario tiene 2 sistemas, sistema periódico, sistema perpetuo, pero en la manera en que se desenvuelve el inventario tiene 3 métodos. Se llaman métodos de evaluación. Esos métodos de evaluación, hay uno que se llama método PEX, hay otro que se llama método WEX y otro método promedio. Le voy a compartir para que ustedes vean. ¿Le puedo hacer una pregunta antes de? Claro. El trabajo final que está en la plataforma es el que vamos a realizar. Sí, sí.
Y la tarea de esta semana que entra, la hoja de trabajo, solo tenemos que enviar la hoja de trabajo del ejercicio que estábamos trabajando. Solo la hoja de trabajo con la balanza. Exactamente. Y el otro tienen que elaborarla a partir de la balanza. La hoja de trabajo, pero como no tiene nombre, yo la voy a dejar con el ejercicio. Exacto. Ok, gracias. Siempre. Miren, tenemos 3 métodos, para que se vea mejor, 3 métodos de evaluación. Evaluación es la manera en que se comporta el inventario. Lo vamos a ver de manera manual, se lo voy a explicar. El método PEX, ¿qué significa método PEX? Primera en salir, es decir, la primera mercancía que entra va a ser la primera mercancía que sale. Tenemos el método PEX, primera en entrar, última en salir. WEX. Última en entrar, primera en salir. Si se fijan, las siglas son la misma descripción del nombre. Y tenemos el método promedio ponderado. Este me ayuda a determinar un precio promedio entre la variación de varios precios. Esos son los 3 métodos de evaluación que vamos a trabajar, o que son los que más se realizan en el mercado. Entonces, dentro del ejercicio, este sería un ejercicio que se presentó en una empresa en el mes de octubre, ¿verdad? Yo tengo un balance inicial, se venden unas piezas, unas unidades de electrodoméstico, de una mercancía. Tengo un balance inicial, por ejemplo, en los inventarios, con lo que yo cerré el 28 de, mi inventario final, el 28 de febrero, ese monto, ese valor, va a ser mi balance inicial el 1 de marzo. El 31 de marzo, el balance inicial de mi inventario va a ser mi balance final del 31 de marzo al día 1 de abril va a ser mi balance inicial. Entonces, aquí tenemos un balance inicial. Luego, aquí tenemos compras y ventas de unidades que se dieron durante el mes completo. ¿Qué sucede? Aquí yo tengo el método PEX. ¿Vamos bien hasta ahora? Voy muy rápido. Vamos bien. Miren, aquí tenemos el método PEX. Dentro del método PEX, para yo explicarlo, yo siempre conformo lo que es este cuadrito. Entiendo que es un cuadrito fácil para poder trabajarlo, donde yo coloco aquí el método, la fecha, tengo aquí las entradas que se dieron en el inventario, la salida que se dieron en el inventario y obviamente lo que voy a tener disponible en mi inventario. Una columna de notas. Es una manera didáctica para poder explicar. Dentro de las entradas yo tengo lo que son las unidades, el costo de esa unidad de cada una de manera unitaria y luego tengo el precio. El precio equivale al monto completo de unidades por costo. En la salida tengo lo mismo, columna de unidades, de costo unitario, el precio, y en inventario igual, unidades, costos y precio. ¿Qué sucede? Que yo utilizo mucho lo que son las notas, una manera para yo identificar lo que yo estoy haciendo, es como para no perderme. Entonces, ¿de qué manera yo lo hago? Bueno, yo digo, por ejemplo, que el 1 de octubre yo tuve un balance inicial. Como es un balance inicial, yo lo tengo disponible en mi inventario. Yo no tuve que hacer entrada ni salida ni nada porque eso ya yo lo tenía, ¿verdad que sí? ¿De qué? De que tengo 1,100 unidades a 16 el costo de cada una de estas unidades. El precio, ¿cuál es?
17,600. Multiplico 1,100 por 16. Y obviamente ustedes saben que en los inventarios se coloca todo por estante. Por ejemplo, el estante A, el estante B o por fila. Cuando usted va al supermercado, el pasillo A, el pasillo B, el pasillo C. Asimismo, uno lo hace dentro de su almacén de inventario. Eso es para uno llevar un control. Por ejemplo, para que usted sepa que en el estante A están, por ejemplo, todos los sazones. En el estante B están todos los cereales. En el estante C están todos los aceites, por así decir. ¿Qué sucede? Que el día 4 de octubre yo tuve una entrada porque compré mercancía. Como compré mercancía, yo tengo que entrarla a mi inventario. Y digo que compré 2,455 unidades. El costo por cada una unidad fue a 17 pesos. ¿Cuál es el precio? Bueno, multiplico la cantidad de unidades por su costo. 41,735. Tenemos un micrófono por ahí abierto. Para que me lo cierren, chicos. Exacto, para que haya menos interferencia. Gracias. Entonces, en salida, como no tuve ninguna salida ese día, ¿qué tengo en mi inventario? Yo voy a registrar todo lo que tengo. Y digo que tengo 1,100 unidades a 16 pesos y que hacían 17,600 y que estaban en el estante A. Y tengo ahora también, aparte de esas 1,100, tengo nuevas 2,455 a 17 pesos con un monto de un precio total 41,735. Eso yo lo voy a poner en el lado B. ¿Qué pasa? Que el día 9 de octubre me compraron 1,600 unidades. Como me compraron 1,600 unidades, aquí es que yo voy a tener pendiente el método con el cual yo estoy trabajando. El método es el método PEX, primero en entrar, primero en salir. Y obviamente, ¿cuáles son las primeras unidades que yo le voy a dar salida? Obvio, a las 1,100 que yo tenía, que corresponden al estante A. Por eso lo subrayé en rojo y digo, 1,100 unidades a 16 pesos, el monto total 17,600, pero me faltan 500 porque el cliente quiere 1,600. ¿A quién se lo voy a restar? Se lo puse aquí. A las 2,455 que tenía, menos 500 unidades, me quedan 1,955. Entonces digo, 500 unidades a 17 pesos, su monto total 8,500. ¿Qué me queda en el inventario disponible? En el inventario solamente me están quedando las 1,955 con un costo unitario de 17 pesos para el monto de 33,235. Y sigo marcándolo con el la B para yo sí llevar de una manera, ¿verdad? Para yo poder identificar de una manera más rápida. El día 13, nuevamente compré mercancía. Compré 1,816 unidades. ¿Qué hago? Hago el ingreso de mi nueva compra. 1,816 unidades, un costo de 17.70 para un precio total 32,143.20. Como no vendí nada ahí en la salida, ¿qué tengo otra vez disponible en inventario? Las que yo tenía anteriormente, 1,955 unidades, un costo de 17 pesos para un monto total de 33,235, que obviamente siguen perteneciendo al estante B, y agrego las nuevas que compré. 1,816, 17.70 con un monto total de 32,143.20. Y digo que están en el estante C. Llegó el día 15 y otro cliente fue a comprar unidades, fue a comprar mercancía.
vuelvo y recuerdo, ¿cuál es el método que estoy trabajando? El método PEX, que la primera que entran que yo tengo son la primera que salen. Entonces, ¿qué hago? Las 1955 unidades que yo tenía en el estante B, ¿verdad? Saco las 1815 que me compró ese cliente y me están quedando 140. Entonces digo 1815 unidades. ¿A cómo? Obviamente aquí a 17 pesos, un precio de 30,855. ¿Qué me queda disponible en mi almacén? Bueno, me quedan disponibles las 140, que son de 17 pesos, 2,380. Y me quedan las nuevas que compré, que están en el estante C. ¿Hay preguntas hasta ahí, hasta el día 15? No, la pregunta es cómo, bueno, esa tabla yo no sé hacerla. Eso se puede hacer en Word, ¿verdad? Sí, eso es un documento de Word. Ah, ok. Insertando las tablas que yo la fui haciendo. Sí, ya me imaginé, porque lo veo en PowerPoint. ¿Verdad? Usted está en PowerPoint ahí, ¿verdad? No, es un documento de Word. Ahí. Pero usted lo pasó a PowerPoint. A Excel, perdón. No, No. Yo trabajé en Word. Para el método de inventario trabajé en Word. Me es más fácil porque yo puedo ir desglosando el ancho de las columnas. Ajá. Y no me va a ir sumando. Sí. Ahí yo puedo manipularlo. Pero Gracias. obviamente para ir haciendo la tablita ustedes tienen que ir sumando y restando, porque no se lo va a hacer, ¿verdad? Automáticamente. Por eso diseñé ahí. Entonces, el día 19, ¿qué sucedió? Otra vez la empresa compró mercancía, 1,030, 18 pesos, el costo unitario, monto total 18,540. ¿Qué tengo disponible en mi almacén? Bueno, tengo disponible las 140 que me quedaban, tengo disponible la del estante C, que eran 1,816, y tengo disponible las nuevas mercancías que compré, 1,030 a 18 pesos, 18,540, correspondiente al estante D. Miren cómo yo fui identificando con letra cada una, ¿verdad? Eso es para no perderme. ¿Qué pasa? Que el día 24 vino un cliente y me compró aquí 1,000 mercancías, 1,000 unidades. Siempre al momento de usted salir, de que usted tiene que tener pendiente el tipo de método que usted está trabajando. ¿Qué yo hice? Bueno, pues yo cojo la primera que voy a vender, como el método de primero en entrar, primero en salir. Las primeras que yo tengo, ¿cuáles son? Las 140. 140. Tengo que sacar esa de una vez y digo 140, 17 pesos, 2,380. Y luego a las B voy a tomar lo que me falta y digo 1,816 menos 860 que me faltan para completar a 17,70. Monto total 15,222. ¿Qué me queda ahora disponible en inventario? Bueno, me están quedando, si a 1,816 yo le quité, le resté 860, me quedan 956 a 17,70. Monto total 16,921,20 que corresponden al estante C y siguen quedando las últimas que compré de manera completa. Profe, dígame. Usted lo va haciendo justamente como lo hacen todas las empresas, que se van sacando las mercancías de acorde a su fecha de entrada. Exactamente. Por ejemplo, las más viejas es la que deben salir primero y así debe ser. Para que exacto, el método PEX es el método primordial, es un método utilizado, podemos decir, en un 90%. Vamos a aprender, por ejemplo, utilizando otro tipo de método, que hay empresas que a veces la hacen cuando suben un precio para tener más ventaja. Sí, y el promedio, cuando yo tengo precios diferentes, que busco un promedio, ¿verdad? Vamos a ir viendo esa parte. Como le dije, en la parte de la salida siempre es que uno tiene que tener pendiente con qué método yo estoy trabajando, porque ahí es donde hay variación.
Ya luego, otra vez, el día 29, otro cliente me compró 700 unidades. ¿Qué yo hago? Reviso, pero mira, yo tengo estas que son más viejas. Obviamente, 956 unidades menos 700 a 17,70. ¿Cuánto me quedan ahí? Bueno, de ese grupito me están quedando ahora 256. Y de la misma manera, las últimas que compré del estante D siguen quedando completas. El día 31 compré mercancía para llenar mi almacén. ¿Qué tengo que hacer? Hacerle su entrada de manera normal y al final voy a tener ya lo que es un monto total. ¿De qué? De la que me quedaban, la 256 del estante C, la que me quedaban del D, que exactamente, que quedaron completas, y las nuevas. Al final, ¿qué tengo disponible? Bueno, al final tengo en almacén disponible 2.311 unidades con un costo total de 41.777.45, que es la suma de unidad y la suma del precio. Eso excelente. Es la última, profe. Sí, es fácil. Dígame. Eso sí lo entendí bien yo. Perfecto. Luego, chicos, voy a aprovechar estos 5 minutos que nos faltan porque el método WEX es igualito a este. Ya ustedes vieron cómo el PEX. El WEX va a ser mucho más fácil, así solamente nos va a quedar para la clase próxima el promedio y yo no voy a utilizar la palabra repaso, sino hacer como un recuento, ¿verdad? De manera general. Entonces, miren el método WEX. Yo voy a hacer lo mismo, la misma estructura de diseño de mi tablita para hacer el mismo trabajo. ¿Qué pasa? Que el método WEX me dice a mí que es decir, que lo último que entró, las últimas unidades que entraron van a ser las primeras unidades que yo le voy a dar salida. Estoy utilizando el mismo ejemplo, ¿eh? Lo mismo que tengo en mi inventario, mi balance inicial, a 1.100 unidades, 16 pesos, un monto total 17.600. El día 4 compré lo mismo. Vuelvo a mi inventario que tengo disponible, la que yo tenía en balance inicial y las nuevas que compré. Hasta ahí vamos bien, todo eso es lo mismo, ¿verdad que sí? Sí. Ajá. ¿Qué sucede? Que el día 9 vino el cliente a comprar 1.600 unidades, pero ¿qué método yo estoy utilizando? Mi empresa me dice que el método que yo voy a utilizar es el WEX, último en entrar, primero en salir. Y obviamente, ¿para dónde yo me voy? Para las últimas unidades que Mismo que compramos. hablamos ahorita, profe. Ya lo que hablamos ahorita. Okay. Exacto. Entonces yo digo, a esas últimas 2.455 menos 1.600, ahí me van a quedar 855 y digo 1.600 unidades como la tomé del tramo B, ¿verdad que sí? A 17 pesos, eso me hace un monto total de 27.200. ¿Qué sucede? ¿Qué voy a tener disponible? Obvio, voy a tener disponible las que yo tenía en mi balance inicial y ahora en las últimas que compré me están quedando solamente 855 a 17 pesos con un monto de 14.535 que son del estante B. ¿Se entendió esa ahí? Claro, súper fácil. Sí, profe, pero una pregunta, profe. Pero entonces, con ese programa ahí, entonces la que usted tiene en inventario, si ahí le van a dar salida a la última que usted compró, la que usted tiene en inventario vieja se la van a vencer, entonces. Todo No. fue como yo le dije ahorita, a veces depende si el dueño le conviene, porque miren qué pasa, puede ser, voy a utilizar algo que dijo Arismendi ahorita, una pintura. Por ejemplo, una pintura... Me leyó la mente, profe. Ok, vamos a utilizar ¿cómo es que se llama? Un impermeable okay, de techo, vamos a decir. ¿Qué pasó? Que, mira, el impermeable subió.
en esta semana. ¿Qué pasa? Que el dueño le puede decir, mira, Arismendi, coge y véndeme toda la pintura que es de precio alto. ¿Por qué? Porque voy a tener más ganancia. Como subió la pintura que yo hago, bueno, Claro. Antes yo te la vendía a 15, ahora esa pintura yo la compré a 17, pero yo se la voy a vender al cliente a 20. ¿Qué sucede? Yo estoy teniendo ganancia. Voy a salir de Por la esta vieja y empresa. por la nueva. Cuando yo venga a vender la vieja, luego voy a también a tener más ganancia. Todo depende de lo que se dé ahí. Y además en ese ejemplo, profe, ese es un producto que se puede dejar porque es un producto que puede, o sea, puede aguantar mucho tiempo. Que aguanta mucho tiempo. Eso no se come. Eso sucede. Todo va a depender del tipo de producto. A veces si la gerencia te lo pide. Como yo le dije ahorita, el método PEX es el método que se utiliza por excelencia en un 90%. El WEX y el promedio es algo relativo. Es si la empresa en un momento te lo vende, que hay que sacarlo, por ejemplo, de manera rápida. La misma empresa te lo va a pedir. Pero son métodos que hay que tenerlo pendiente. Son esenciales los tres. Esenciales, así mismo es. Por para ejemplo, el método WEX, sí. Una persona que vaya a un restaurante, que le guste un corte de carne a término medio, tú tienes que tener carne fresca, por así decirlo, un bistec. Aquel que te pide un término fresco, casi sangrante, como le gustan a muchísimas personas, tú tienes que coger el corte más fresco. Porque tú sabes que si tú le llevas el corte más viejo, ¿qué va a pasar? Una, no va a estar tan sangrante. Otra, la carne va a estar como bastante dura. Entonces, tú puedes ahí manejar dos inventarios. Bueno, la parte WEX, para aquellos clientes que quieran su carne a término medio, un poco sangrante, yo utilizo la carne más reciente. Para aquella persona que le gusta el bistec, el churrasco mejor cocido, yo utilizo la carne que tiene más tiempo, porque va a estar, ¿qué? Va a estar menos sangrante, tú no vas a tener esa carne que te va a estar, ¿verdad? La va a tener tan húmeda. Es un método que pueden utilizar los mismos restaurantes. Bien. También la preparación de los vegetales, un tomate, que tú pidas, yo quiero unos vegetales al grill. Si te llevan tomates, no pueden estar muy maduros. Tienen que utilizar los más recientes. Pero si ese mismo restaurante hace pizza, cuando vayan a hacer una pasta de tomate, ¿cuáles son los que más le conviene? Los que están más maduros. ¿Verdad que sí? Todo es relativo, dependiendo de lo que a ti te convenga en el momento, en el método de los inventarios. ¿Se ha entendido la idea? Sí, profe. Perfectamente. Sí, estamos claros. Entonces, para ir terminando ya con esta explicación, porque yo sé que están muy cansados, miren, voy a tomar aquí 2 o 3 puntitos más. El día 13, de igual manera, hubo una entrada de mercancía que tengo en mi inventario. Obviamente voy a tenerlo ya, lo que yo tenía del estante A, las 1100 unidades, la que me quedaron del 855 y las nuevas que compré, 1816, 17.70 para el tramo C. ¿Qué sucede? Que día 15 llegó el cliente y me compró 1815 unidades. Como yo estoy utilizando el método WEX, ¿qué yo voy a hacer? A lo último que entró, que yo tengo en el estante C, va a ser lo primero en salir. Y obviamente, a la última mercancía que yo compré, 1816 menos 1815. ¿Qué me va a quedar ahí en inventario? 1. Me va a quedar todo lo demás anterior, el estante A completo, el B, y en el C, 1 solo. Vuelvo y compro 1030. En inventario, ¿qué tengo? El estante A, el estante B, una sola unidad del estante C y las nuevas mercancías que compré. Viene un cliente y me compra 1000. Ahora, ¿cómo yo la voy a vender? Otra vez hago lo mismo. Último que entra, primero en salir.
A la D, que fue lo último que yo entré, voy a sacarle esas 1000 unidades a 18 pesos. ¿Qué otra vez me están quedando? Las 1100 unidades del estante A, la 855 del estante B, una sola del estante C y 30 del estante D. Profe, ese es el último método. Ahí no quedaría, no, es el segundo. Me estaría faltando el promedio. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, si yo estoy haciendo un mismo ejercicio por los 3 métodos, para usted saber que trabajo correcto siempre le va a dar la misma cantidad. Miren, al final que yo tengo la misma cantidad, miren el método PEX que yo utilicé aquí, ¿cuántas unidades me quedan disponibles en inventario? 2.311. Y aquí en el West, 2.311. Ahora bien, la sumatoria de precios sí va a ser diferente, porque recuerden que yo estoy dando salida con precios diferentes. En el método PEX, por ejemplo, en cuanto a monto total, 41.777. En el método WEX, en cuanto a monto, 39.468. Pero en cuanto a unidades, me quedaría lo mismo. ¿Preguntas con ese método WEX? Profe, mándalo también ese documento, por favor. También. Bueno, si yo le mando ese documento, tienen que estudiar el método promedio que está ahí realizado de una vez. Está ahí mismo, ahí debajo, mírenlo ahí, el método promedio ponderado. Ustedes, ¿qué van a tener entonces? Lo van a estudiar para que en la próxima clase ustedes me lo expliquen a mí. Eso, usted nada más tiene que ver lo que yo fui haciendo, usted se va a dar cuenta, porque ahí está todos los detalles, todos los detallitos. Yo siempre se lo voy poniendo heladito para que sepa de dónde sale todo. Bien. Y aquí debajo, obviamente, está el ejercicio que nosotros realizamos. El primero fue que yo le coloqué, que le hice. Este era un segundo que... Pregunta, chicos. Todo claro. Todo claro. Mucho material, ¿no? Pero todo claro. Bien, entonces, en la tarea, ustedes tienen la tarea número 9, que será la última. Esa tarea yo le coloqué 2 puntos. Un punto número 1, donde van a realizar conceptos acerca sobre los cierres de cuenta, que hablamos ahorita. Y la tarea número 2 tienen un ejercicio de inventarios. Es un ejercicio completo donde pide el método PEX, el método WEX y el promedio ponderado. Ustedes pueden ir trabajando. Esa tarea. Como un poquito extensa esa tarea. No, no está extensa. Porque lo de los cierres, eso es teoría, conceptos. Yo no le estoy diciendo que van a hacer ejercicio. Ah, ok. Sí, es teoría de qué son los cierres, por qué se utilizan, eso. Y los ejercicios de inventario, eso sí lo van a hacer. Pueden ir trabajándolo porque si les manden material, ya ustedes también vieron el método PEX, el método WEX. Y cuando tengamos el otro encuentro, todavía van a tener tiempo para esa última tarea, pues si hay duda con el método promedio. Entendido. Entendido todo bien. El tercer método, profe, entonces, si nosotros vamos a ir trabajando, que no... Lo van a estudiar. Lo van a estudiar en la semana para que ustedes me digan a mí el jueves. Bien, entendido ahí, profe. Ok. Chicos, bueno, pues nada, gracias por estar aquí. Nos mantenemos en contacto por el grupo. Le envío esos documentos ahora, inmediatamente cierre, para que mañana mismo comiencen a trabajar. Está bien, profe. Gracias. Bueno,
Gracias a todos. Feliz noche. Que pasen buena noche. Gracias, igual, profe. Gracias. Bye, bye.